El Ayuntamiento de Mérida arroja un remanente positivo de tesorería por cuarto año consecutivo que en 2020 supera los 10 millones de euros. Esta cantidad se destinará a inversiones. El exalcalde de Mérida, Pedro Acedo, presenta su candidatura a la presidencia provincial del Partido Popular con cerca de 100 avales y denuncia que uno de los miembros del comité organizador de este congreso ha solicitado avales para el otro candidato que se presenta. El evento deportivo Goles por una buena causa, que se celebró el pasado sábado en el Estadio Romano, consigue recaudar 3.000 kilos de alimentos que donarán a Cáritas. La gimnasta almendralejense Irene Martínez ha participado este miércoles en el Campeonato Europeo de Conjuntos de Rítmica con el equipo nacional que se está celebrando en Bulgaria. Continúan las temperaturas altas con termómetros que marcarán 38 grados de máxima en localidades del Valle del Guadiana. Bienvenidos a esta edición de miércoles de La Picota. Vamos a repasar los asuntos más relevantes que nos deja esta jornada de 9 de junio. Hablamos de economía y de números porque el Ayuntamiento de Mérida ha vuelto a conseguir por cuarto año consecutivo un remanente positivo de tesorería que en el ejercicio 2020 supera los 10 millones de euros. La delegada de Hacienda, Carmen Yáñez, ha señalado que lo más importante de esta liquidación es que se ha producido en un año muy complicado debido al confinamiento y los efectos de la pandemia. Pues la liquidación definitiva de este ejercicio 2020, donde sabemos que ha sido un año muy complicado, un año muy duro a nivel mundial, pues hemos tenido unos resultados gratificantes para esta administración. Tenemos un remanente de tesorería positivo del consolidado, que es el sumatorio del Ayuntamiento de Mérida y del Centro Especial de Empleo La Encina, de 10.776.978,22 euros. Una magnitud que también es muy importante, que es la estabilidad, que es la capacidad de financiación y de endeudamiento que tiene este ayuntamiento, también es positiva, con un total, la estabilidad en la liquidación consolidada de 5.176.189,93. Yáñez ha señalado que este remanente, que se consiguió con un nivel de ejecución del presupuesto del 81%, se va a destinar a inversiones. Vamos a seguir la misma línea que con el superávit del ejercicio anterior. Va a haber proyectos y modificaciones de crédito presupuestarias en materia de personal temporal. Va a haber importantes inversiones, rehabilitación de instalaciones públicas, deportivas y culturales, también en la vía pública, obra nueva, adquisición de patrimonio y expropiaciones, la limpieza del cauce de la Albarrega, eliminando pues toda la situación y toda la vegetación que afea tanto el puente como el acueducto. La delegada ha destacado tanto la disminución del plazo de pago a proveedores como la reducción que se ha hecho de la deuda que tenía el consistorio, que ha ido en disminución progresiva desde 2015 hasta alcanzar la cifra de 20,9 millones de euros a fecha de 1 de junio. El pago del periodo medio a proveedores, el último que tenemos, que es del ejercicio del mes de abril, estamos en 19 días. En el ejercicio 2020 hemos amortizado casi 10.800.000 euros de deuda. Durante el periodo 2020 hemos hecho amortizaciones extraordinarias por más de 6 millones de euros. Se han pagado importantes sentencias con importantes intereses que nos encontramos en los juzgados, porque anteriores equipos de gobierno no tuvieron esa capacidad de negociar las expropiaciones urbanísticas que recogen nuestro plan general, y en total hemos pagado 5.658.000 euros en sentencias. Pasamos de la política económica a la política secas. El exalcalde de Mérida, Pedro Acedo, ha presentado su candidatura a la presidencia provincial del Partido Popular.
presentando para ello casi un centenar de avales para enfrentarse al equipo encabezado por Manuel Naharro, que cuenta con el beneplácito de Génova. Acedo ha dicho en una entrevista que mañana emitiremos en La Picota que se presenta para poner su experiencia al servicio del PP provincial y para ejercer su derecho libremente como militante de esta formación. El todavía presidente local del partido ha denunciado a uno de los miembros del comité organizador de este proceso congresual por solicitar avales para la candidatura de Naharro, que ha presentado 1.162 apoyos. Pido que sean democráticos, que sean imparciales, que sean independientes, que el árbitro no esté comprado, ¿no? ¿Y tengo dudas? Sí, que ya veremos cómo se va desarrollando, y he vivido muchos congresos. ¿A esa denuncia has tenido alguna respuesta? Pues la verdad es que está muy ocupado esta mañana, ¿no? Y ayer, ¿no? Pero últimamente no he tenido respuesta al respecto, sí, pero hice la denuncia. El pasado sábado se celebró el evento deportivo de carácter solidario titulado Goles por una buena causa en el Estadio Romano José Fouto, en el que participaron 4 equipos de fútbol de la ciudad para recaudar alimentos y fondos para Cáritas. En este torneo han participado equipos de veteranos del Mérida, del Nueva Ciudad, Imperio y Pizarro. Miguel Ángel Escudero ha sido el organizador del evento en nombre de la Cofradía de las Tres Caídas y valora muy positivamente la experiencia pese al poco tiempo que ha tenido para que saliese adelante. Bueno, pues la verdad que la valoración es muy positiva, porque bueno, ha sido un evento que se preparó a conciencia, pero con muy poquito tiempo de margen. Para organizar un evento de estas características, pues sabemos que corre mucho riesgo en poder hacer en tan poco tiempo lo que se ha creado. Entonces, para volver a repetirlo. Aunque la cifra total aún no ha sido contabilizada, desde la organización estiman que la cantidad recaudada asciende a 3.000 kilos de alimentos. Recuento total no tenemos, pero sí una valoración estimada, más o menos sí. Nosotros más o menos, por lo que han estado viendo allí en lo que es la entrega en el estadio del mismo día del partido, más lo recogido en la tienda, estamos hablando 2.500 kilos, 3.000 kilos más o menos, ¿no? Ya te digo, están haciendo ahora el recuento porque están recogiéndolo para así llevarlo a lo que es el comedor social. Del deporte solidario pasamos al deporte de élite, porque la gimnasta almendralejense Irene Martínez ha competido en la mañana de este miércoles en el Campeonato Europeo de Conjuntos de Rítmica con el equipo nacional, un hecho que no se producía desde hace 26 años. El campeonato se está disputando en Varna, Bulgaria, y esta será su tercera participación como miembro del equipo nacional junior. Martínez cuenta con un brillante palmarés, compitiendo varias veces a nivel internacional y obteniendo medallas en campeonatos de Italia y Portugal. La gimnasia rítmica extremeña vuelve a hacer historia, vuelve a ser noticia, en este caso con la participación de Irene Martínez, gimnasta del Club Gimnástico Almendralejo de la Federación Extremeña, que lleva ya 3 años en el equipo nacional viviendo en el Centro de Alto Rendimiento de León, que antes fue individual, internacional y consiguió algunas medallas para España, y que hoy se meten en la final del conjunto junior con 5 pelotas, y la gran noticia es que vamos a intentar que esta tarde podamos celebrar la posibilidad de estar arriba. El que hablaba era Fernando Molina, presidente de la Federación Extremeña de Gimnasia. En el capítulo meteorológico, este jueves continuaremos con temperaturas altas, volviéndose a registrar 38 grados de máxima en ciudades como Mérida. Tendremos cielo poco nuboso despejado en el Valle del Guadiana y Tierra de Barros. Las temperaturas sin cambios, con termómetros que marcarán 16 y 38 grados en la capital extremeña y 18 y 36 grados en Almendralejo. Los vientos soplarán flojos con predominio de la componente oeste. Antes les hemos hablado sobre la participación de la gimnasta extremeña Irene Martínez en un campeonato de Europa 26 años después. Un hecho que nos llena de satisfacción porque demuestra que hay mucho talento en nuestra tierra. Aunque peque de chauvinista, he de decir que Extremadura tiene a muchos jóvenes que hoy destacan en varias disciplinas
deportivas, lo que certifica el axioma de que a un mayor nivel de inversión en nuestros atletas alcanzaremos precisamente grandes metas. Y es que el deporte, como todo en la vida, hay que cultivarlo desde pequeño, dotándolo de suficientes recursos para que nuestra gente pueda demostrar su valía. He aquí un ejemplo que nos da alas para pensar que nuestros jóvenes pueden desarrollar brillantes carreras deportivas si los cuidamos. Esperamos que así sea de ahora en adelante. Buenas noches. Entramos a analizar los asuntos más importantes que nos deja esta jornada de miércoles 9 de junio. Entre ellas hablaremos del importante incendio que ayer se produjo en Sierra Carija, en Mérida, y que, como ven las imágenes, dimos cumplida información en Televisión Extremeña, con una importante actuación tanto de los bomberos del Parque de Mérida, que empleó a todos sus efectivos y a todos sus vehículos, apoyados por dotaciones también del Parque de Bomberos de Puebla de la Calzada y de Villafranca de los Barros, efectivos también del Infoex, como están viendo las imágenes, con medios aéreos y terrestres, y agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local, en un incendio, como decimos, que fue importante, una gran columna de humo que se divisaba desde varios kilómetros a la redonda y que afortunadamente no afectó a ninguna vivienda, que era el gran peligro. Por eso se estableció el nivel de alerta 1, que es el máximo, y incluso se nombró a un mando único para coordinar toda la operación de extinción. Antes de hablar de este tema, ya estamos hablándoles, pero sirva como preámbulo a esta picota, vamos a saludar a quienes nos van a ayudar a comentar la actualidad. Hoy están con nosotros Antonio Vélez. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, hasta el 40 de mayo no te quitas el sayo. Ha dejado ser verdad este año, pues está haciendo un calor tremendo. Bueno, de todas formas, no estamos mal, ¿eh? Es decir, hemos tenido unas temperaturas muy agradables en los últimos días, salvo estos 2 o 3 últimos jornadas en las que sí ha apretado un poquito más. Muy duro, muy duro. Esos días en terrenos de poco perfil, de poca potencia, que se llaman, pues provoca que los pastos verdes se agostan en 3 días y automáticamente surgen. Eso nos decía ayer un responsable del Parque de Bomberos de Mérida, que precisamente el problema era que había mucho combustible forestal, mucha masa seca que ha servido de combustible para este incendio. Domingo Hidalgo, ¿cómo está? Buenas noches. Paz y bien, pues bien. Bueno, por cierto, gracias por ser caritativo, porque estás teniendo caridad con nosotros a costa de tu bolsillo. Porque ahora encender el aire acondicionado es cosa de ricos, privilegiados, naturalmente, ¿no? De privilegiados. Ya el aire acondicionado va a estar bueno, va a tener sus horarios, el aire acondicionado, porque tenemos que volver a los años 40 o a los años 30, donde no tan lejos, ya los coches da igual, porque tampoco se puede poner el aire acondicionado, pero es el recibo de la luz. Aquí tenemos que volver a la bicicleta, a los carros de mula, y si es posible, pues a intentar conseguir el gran logro de Venezuela y de la República Democrática Alemana. Entonces, bueno, pues ahora ya encender un aparato de aire acondicionado se va a quedar como adorno, como está la Constitución española, como adorno en todas las casas, y un libro de la Constitución que no se cumple, naturalmente, ni nadie lo mira, y el aire acondicionado habrá que ponerlo en algunas ocasiones, pero en las horas anormales. Como ahora hay que hacer la colada o poner la lavadora de madrugada, pues el aire acondicionado también, porque las siestas ya se han terminado. La siesta es cosa de rico y de lujo, la verdad que sí. Tenemos la quinta electricidad más cara de Europa y bueno, veremos después de este cambio tarifario si no subimos en el escalafón de precios más caros de Europa de la electricidad. Que haya abierto Domingo ese tema, porque es un tema muy preocupante. Efectivamente. Y que ataca a las clases, sí, a las clases económicamente medianas y bajas, que somos la gran mayoría de esta nación. Por eso yo he defendido en este programa muchas veces, y con artículos en medios de alcance, en medios escritos, que la electricidad tenía que estar en manos públicas. En Francia, lo hemos dicho aquí, hay una, y además he señalado siempre así, EDF, Electricité de Francia, que por cierto lo potenció Charles de Gaulle, un ministro nada extraño de ser de izquierda, nada dudoso de ser de izquierda, un primer ministro, un presidente. Entonces, la electricidad en manos públicas es un factor fundamental, porque es un servicio público, Y lógicamente aquí una empresa
como era una empresa pública, como era Endesa, Empresa Nacional de Electricidad. Creo que la creó un ministro de Franco, se llamaba Juan Antonio Suárez, que cuando Franco liberó la economía le dijo, ahí te queda, Franco, y se fue a Estados Unidos. Pero Endesa hoy no es ni siquiera, empezó a privatizar parte Felipe González y terminó privatizándola del todo José María Aznar. O sea que todos han tenido la Fue culpa. Zapatero el que vendió Endesa a Enel. Que son, Todos, y Enel compró todos Endesa, han que son tenido, italianos. todos han tenido la culpa, todos han privatizado empresas públicas, el PSOE y el PP, ¿eh? O sea, Pero, cuidado. alcalde, Pero yo he defendido siempre que la electricidad tendría que ser pública. ¿Por qué? Entre otras cosas porque en una región como Extremadura, que ha sido excedentaria y ha sido colonia interior en el Estado de otras regiones como, por ejemplo, Madrid, con nucleares, por ejemplo, pues no se ha favorecido de un kilovatio más barato que podía haber radicado empresas. El problema de cerrar... Y un tipo impositivo también más barato, porque recordamos que la electricidad se grava al 21%, cuando en el resto de Europas el tipo máximo está en el 10% de IVA. Director, te estás quedando corto. Y aquí en el debate, mi querido alcalde, no viene ya porque sea público o privado, si da igual. Si en este caso todas y cada una de las empresas, por muy públicas o muy privadas que sean, lo que están es marcadamente reguladas. Si de lo que pagamos en el recibo de la luz, casi el 60% son impuestos y tasas. Casi. Yo defiendo... Ese es el problema. Pero insisto, alcalde, que no se trata de público o privado, se trata de impuestos sí y tantos impuestos. Pero ¿sabes por no? qué ocurre esto en la electricidad? Porque hay puertas giratorias. Los políticos de un signo de otro van a los consejos de administración de las empresas eléctricas. Sí. Por ejemplo, hay un caso que lo planteo yo aquí. Iberdrola facturó el año 18 35.000 millones de euros. 35.000 millones de euros. Y dije también, el ejército español no llega a 10.000 millones, de 1,17 en el PIB. Y con el caso de Marruecos, por ejemplo, es un problema de Estado, que había que haber abordado como un problema de Estado. Es decir, yo defiendo, aunque resulte incómodo para muchos, que la electricidad tiene que estar en manos públicas. Por ejemplo, se ha descubierto un tema ahora, ha aflorado un tema que no conocía el gran público. Algunos sí lo conocíamos y lo hemos denunciado, que Almaraz se amortizó el año 14 o 15. Eso sí fue una ampliación culpable Zapatero. Zapatero amplió la explotación de Almaraz en beneficio de Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa, creo que eran las tres accionistas. O sea, lleva 7 u 8 años de momio unas instalaciones que están... Es decir, eso es un robo público. Eso es un robo público, claro, y de esos temas hay que hablar, porque eso es lo que realmente interesa a la sociedad, no lo que vaya a pasar en la Plaza de Colón pasado mañana, ni de eso es de lo que hay que hablar, de la sociedad, de los costos de la sociedad, del empleo, de la recuperación de sectores productivos como el textil. Ahora Marruecos se ha puesto flamenco, vamos a hablar seriamente dónde están las fronteras y dónde están las economías. Claro, hombre, claro, o sea, esto, jugar a qué estamos jugando. ¿A qué estamos jugando? Alcalde, si aquí la clave... A engañarnos unos a otros, a dar las puertas giratorias y meternos de consejeros a cobrar 200.000 euros al año en una empresa... Como tú bien sabes, esto se ha convertido... Del PSOE o del PP. Esto se ha convertido en hace ya tiempo, en una partito sindicatocracia donde los que viven bien son las nomenclaturas de los partidos políticos, no solamente PP y PSOE, que aquí se ha incorporado Podemos, que aquí se mete al novio, a la novia, al cuñado, al primo y al sobrino. Todo queda en casa, ¿no? De eso hay que no hablar. digamos ya de la corruptela del PNV, y no digamos ya de la región catalana, dónde y dónde no. Hay que regenerar el Aquí sistema. donde está la clave, alcalde, es el recibo de la luz. Que esto es cosa de ricos. Y que aquí la gente no va a poder encender el aire acondicionado, igual que en invierno hay casas... Porque en el frío te puedes poner otra manta y cierras la calefacción, no enciendes la calefacción y te ahorras dinero. Pero ¿qué lo vamos a hacer? ¿A base de abanicos? Y mientras los que van en coche oficial y viven de la mamandurria para y del presupuesto y de las subvenciones, ¿qué se hace? ¿Por qué no se turbina el Ángel? ¿Por qué no Que se turbine, pero si es que además... ¿Por qué no se crea una empresa pública en Extremadura de Alcalde, electricidad? has hablado de Francia. Tú sabes que Francia nos vende energía nuclear, que Francia tiene 50 centrales nucleares y exporta energía. Y sabemos perfectamente que Mejor la energía... tecnología que la americana 20 veces. Por supuesto, y que la energía nuclear es necesaria e imprescindible. Y Alemania, con todo lo de progre que va y todo el orden, el nuevo orden masónico mundial que nos están imponiendo con el pensamiento único,
Alemania está volviendo al carbón. Y aquí quien está realmente contaminando el mundo entero, con tanto rollo del cambio climático y lo verde, aquí con una soga verde, Europa se está ahorcando. Pues de eso tiene que hablar los políticos. Se está ahorcando. De eso tienen que hablar los políticos y el pueblo exigirlo, no estar pasando. Pero si el pueblo, está anestesiado con unos medios de comunicación que conocen perfectamente la ley de arrendamientos urbanos. Todo tiene una relación. El régimen de alquileres. Todo tiene efectivamente una relación causa-efecto. Por ejemplo, nos acabamos de enterar, el gran público, de que Henry Kissinger, secretario de masón de pro de Gerald Ford, aparte de eso, por cierto, vive todavía, Henry Kissinger le exigió al monarca que reconociera, que permitiera que el Sahara lo administrara Marruecos. Curiosamente. Es decir, qué curioso. ¿Por qué no hablamos de esos temas? ¿Por qué no hemos tenido conciencia de ese tema? Porque también podemos decir que Estados Unidos le robó al viejo imperio colonial, Nuevo México, Arizona, California, tal, y ahí está, podían también pedir el retorno. Antonio, vamos a fijar el debate porque este es un tema interesante. Hay que hablar de política. Ahora hablamos de... Es que no nos da tiempo. El gobierno va a repartir camiones y camiones de abanicos, porque es lo más progre, es la última moda social comunista. Repartir abanicos para quitarnos el calor a base de sudores y a base de la gota gorda. Eso sí, ellos, los privilegiados, la nomenclatura social comunista, socialista comunista, evidentemente estarán en el aire acondicionado. Pues que Casado exige una empresa pública. Hablando de abanicos, ya lo hemos dicho al comienzo, ayer hubo un grave aprieto, de verdad, porque el incendio pudimos asistir en persona a él y realmente era de una magnitud importante, gracias a la gran labor y a la eficacia de todos los medios que se pusieron a disposición para extinguir este incendio, este fuego de Sierra Carija, no llegó a viviendas en Proserpina. Incluso hubo algunas de las viviendas que tuvo que evacuarse porque corría serio peligro de que el fuego pudiese alcanzar, si el viento cambiaba, esa zona residencial. Por tanto, nuestra más sincera felicitación, como decimos, a todos los cuerpos y fuerzas que intervinieron y sofocaron ese fuego de ayer, que fue, como digo, importante. Es muy curioso, volviendo un poco al hilo de que hablamos antes de las cuestiones, de esa parte que en la política es la tecnocracia necesaria, de saber dónde vamos, de establecer elementos de acción que creen empleo, que creen economía. Aquí, años atrás, había lo que se llamó el Plan Entrevega, porque curiosamente el término municipal de Mérida, con 800, casi 900 kilómetros cuadrados, que es un término, es el número 13 o 14 o 15 de España, no tiene prácticamente regadío sobre la parte hacia la vertiente del río hacia Badajoz, la Cica, en fin, la Cubillana. Es decir, pero sobre ese término no hay prácticamente regadío. Hay un espacio, un espacio fuerte, el espacio norte, que es prácticamente paleozoico, granito, tierras malas, pero que si se riegan funcionan también, ¿no? Entonces, ahí hubo en tiempos lo que se llamó el Plan Entrevegas, que se planteó mal, efectivamente, que era una presa a la altura del Moro, en el río Ajucén, que el río Ajucén es muy tumultuoso estacionalmente, recoge mucha agua. Sí. Una presa que tenía un embalse demasiado grande, 90 hectómetros, 90 millones de metros cúbicos, para regar el espacio entre Lácaras, para regarles toda la zona, llamémosle, de la vertiente hacia el río, de varios miles de hectáreas. No se hizo porque realmente los ecologistas tal, bueno, en aquellos momentos no se entendió, pero yo sigo pensando que Mérida tiene unos espacios, unas planicies muy interesantes, Mérida y su espacio cercano, del Lácara, donde Mérida tiene mucho término. El dolmen de Lácara no está en Cordillera de Lácara ni en La Nava, no, el dolmen de Lácara está en el término municipal de Mérida. Y algunos pueblos lo reivindican como en su término, no. Mérida tiene mucho espacio de término. Es decir, había que seguir forzando, igual que con el sobrante del canal de Orellana, que ahí en Torrefreneda se pierde prácticamente hacia la zona de Cornalvo, pero sin entrar en Cornalvo se pierde en mitad del campo. Había que pensar en recuperar espacios regables que potenciaran, igual que han hecho en Tierra de Barro, el riego, por ejemplo, de apoyo, pongamos por caso a olivar, fundamentalmente, a cultivos leñosos, a frutales. En fin, estos temas, claro, al final tenemos mucha estepa
y tenemos una estepa como mal Ahora cuidada. esa estepa, alcalde, ¿sabes en qué se va a reconvertir? Pues en lo que ya estamos viendo. En chaleres. No, chaleres no. Se va a reconvertir en plantas solares por miles y miles de hectáreas. Están pagando la hectárea unos arrendamientos tranquilamente 1.800 euros la hectárea. El que tenga 10 hectáreas a 1.800 al año 18.000 son al año. 18.000 pavos al año, y el que tenga 20 hectáreas pues simplemente multiplicar. Ese es el negocio. Y sin embargo, los ecologistas, que son verdes por fuera y muy rojos por dentro, hasta el punto que les puede la ideología, no el ecologismo, y las subvenciones, y el vivir de cómo se vive de esa manera, no estamos mirando nuestros campos, y no hay que irse muy lejos de Mérida. Damos una vueltecita por los términos del término de Mérida, alrededor de Mérida 20 kilómetros, y vamos a ver muchas hectáreas que se llaman plantas solares, que eso es un escándalo al medio ambiente. Eso es un escándalo al medio ambiente. Y ahí es donde va a ir el dinero, y ahí es donde este gobierno social comunista está intentando y va a manejar a quién se lo da y quién no se lo da. Y ahí están las eléctricas a las que tanto menciona mi querido alcalde. No hables para lo que te interesa como un anarquista, sino hablemos desde una perspectiva liberal, reformista, socialdemócrata. Porque yo he partido de una base. El campo es un desastre ahora mismo. Yo he partido de una base. El campo de secano es. Yo he partido de una base. Creo que la electricidad tiene que estar en manos públicas. Y a partir de ahí se debe derivar toda esa historia. Porque claro, es decir, yo estoy en desacuerdo con que el campo se ocupe, no estoy de acuerdo con Iberdrola es privado. Con los parques solares ni remotamente. Iberdrola es privado, es privado. ¿Tú crees que Iberdrola tendría mucha diferencia de ser privado a ser público si en su consejo de administración hay políticos o gente que ha sido ministros, gente que ha sido consejero en esta autonomía y que están ahí? Las puertas giratorias, pero hablemos son canonjías políticas. Pero hablemos igual que yo. Domingo, hablemos ordenadamente de eso. De expolíticos y sindicalistas. Domingo, hablemos ordenadamente de eso y no de puntualmente, en corto, no. Mi posición es muy clara. La electricidad tiene que estar en manos públicas, empresas públicas. Sí, ya lo está. Te he dicho, he denunciado las puertas giratorias. Hablemos de ese tema, hablemos del Estado, hablemos de reconstruir todo un sistema económico que permita que los sectores y los elementos básicos sean de costo bajo. En Francia la electricidad para las industrias es baja. En Francia la acería de Lugo se ha cerrado por el problema eléctrico, el costo energético. Hablemos de eso. Bueno, es que yo he eludido las puertas giratorias. Es un debate muy interesante e importante porque preocupa mucho a la gente el tema de la electricidad y el precio que está alcanzando. El recibo de la luz, indudablemente. Lo veremos a final de mes, a ver en cuánto ha aumentado ese recibo de la luz. Pero hasta que no nos llegue no sabemos exactamente, porque estamos a ciegas. Es un robo. Ya de entrada va a ser un robo. Ya de entrada el recibo es un galimatías que nadie entiende. Ahora con 3 tramos horarios, pues imagínate el problema de comprensión para los ciudadanos, para los pobrecitos de los usuarios que pagamos la electricidad. Vamos a otro asunto rápidamente porque, como saben, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox van a repetir, en teoría, esa foto de Colón para protestar en este caso contra los indultos que prevé dar el gobierno de Pedro Sánchez. Pedro Casado ha confirmado, pese a que en un principio no iba a asistir, pero ha confirmado que va a estar presente. Pedro Casado, no Pablo, ¿no? Pablo Casado, perdón. Se lleva muy bien con Pedro Casado, con Pablo Sánchez. Pablo Casado ha confirmado que finalmente estará en esa concentración, en esa manifestación, a la que, por cierto, asistirá parte de su cúpula y de sus varones territoriales, como es el caso de Ayuso, que ha dicho no teme a repetir una foto como la de entonces en Colón. Quien sí ha señalado que no van a estar presentes son los presidentes autonómicos de Galicia, Castilla y León y Andalucía, Moreno Bonilla, Feijóo y Fernández Mañueco. En principio, con todo lo que se ha dicho, además de la carta que Oriol Junqueras ha publicado en un diario catalán sobre la renuncia a la unilateralidad de la independencia y del argumento que ha esgrimido Ábalos apoyándose en esa carta para decir que puede servir o sirve para justificar los indultos. ¿Qué opináis? Domingo.
Hombre, partiendo de la base de que este gobierno socialista comunista se está apoyando desde siempre en contra de lo que dijo el mentiroso mayor del reino, que se llama Pedro Sánchez, que es sinónimo Pedro Sánchez de mentira, nunca iba a pactar con los sucesores de ETA, nunca iba a pactar con ERC, nunca iba a ir en contra de la Constitución española, iba a respetar a los jueces. Pues bueno, simplemente aquí se está reaccionando a nivel social, se está reaccionando a nivel político, no todos los políticos, y esta sería una manifestación que debiera ser convocada y que vaya el PP, que vaya Vox o que vaya Ciudadanos, Ciudadanos-PSOE, que viene a ser lo mismo, es simplemente un ala lateral del PSOE ya, es una sucursal del PSOE Ciudadanos. Pues evidentemente el PP lo que sí da es la santa realidad. El PP es el partido de perfil, no todos están de perfil, y el resultado electoral ahí está. Ayuso no ha ido de perfil, sí, ha estado sin complejos en determinados aspectos, no le tiene que perdonar su forma de pensar la izquierda, porque la izquierda ni tiene la relevancia. La izquierda es el camino a la pobreza social y económica, está demostrado, archidemostrado, y además va en contra a la larga de las propias libertades y de los derechos fundamentales que se ha conseguido en Europa. Y a mí me gustaría que el PSOE de alguna vez reaccionara, porque estoy completamente convencido que hay muchos socialistas, incluso cargos socialistas que no se atreven, que irían a Colón, pero no a Colón, no irían ni con el PP ni con Vox. Si es que la defensa de la Constitución española no es cosa de fachas, no es cosa de derechas. Si es que aquí se está atacando directamente a la columna vertebral de la convivencia de los españoles, en los cuales hay españoles de primera y españoles de segunda. Y hemos pasado a ser españoles de segunda aquellos que defendemos la Constitución, que estamos a favor del Estado de Derecho, que estamos a favor de los derechos y libertades de la persona, que estamos en contra de lo que está sucediendo, que los aliados, los enemigos de la Constitución, son los que se quieren poner como los ejemplos a seguir. Y este gobierno actualmente es un gobierno que está apoyado por los enemigos de la Constitución española. Con lo cual, defender la Constitución española estará o no de moda, porque los medios de comunicación, que repito, están muy enterados de la ley de régimen de alquileres, evidentemente están apoyando a la ultraizquierda, al gobierno social comunista. Bueno, Antonio. Yo sinceramente no creo que sea el tema, ni hay un gobierno social comunista, porque con él posiblemente la electricidad no hubiera tenido esos costos como están teniendo. O sea, yo creo que ahí... Pero sí quiero centrarme en el tema y decir algo respecto del planteamiento que tú has hecho de la izquierda, es la ruina. No, hay que un hecho claro, que el Estado del Bienestar se sustenta en un modelo socialdemócrata clarísimamente redistribuidor. De hecho, un triunfador de la Segunda Guerra Mundial como Churchill pierde las elecciones ante un laborista como Simon Altman, y se encuentra una Inglaterra con niños alpargatas, con sociedad que se retratan en tantas novelas que no vienen al caso. Pero sí es cierto que en ese momento se hacen viviendas sociales, se redistribuye. El Estado del Bienestar está basado prácticamente en conceptos socialdemócratas que una derecha liberal, abierta, humana y tal, acoge como propios también. O sea, eso no se puede evadir. Otra cosa es lo que pasa luego con la globalización y otras historias. Eso es otra historia, el ultraliberalismo que se plantea. Es decir, hay que hablar con rigor de ese tema, con más rigor. Vale, yo, dicho con todo cariño, Domingo Hidalgo, porque no es cierto lo que tú estás diciendo. Pero con respecto al tema concreto, que es lo que nos ocupa, nosotros no podemos crear doctrina, sino opinar, es que aquí hay una cuestión. Yo vi a Felipe el otro día en el Hormiguero y me pareció muy bien, con las matizaciones que hacía respecto de indultos, etcétera, etcétera. Pero aquí hay que plantearse unas ciertas posiciones de Estado, desde el Gobierno y desde la oposición. Es decir, el problema de Cataluña no es un problema que haya surgido ahora, es un problema viejo. Es un problema viejo, que curiosamente responde a planteamientos de decir vamos a dejar los pobres y nos vamos a ir. Y eso hay que reconducirlo. Si el beneficio de la duda otorgara la posibilidad de reconvenir, y de recuperar acciones que no son de ninguna manera ni siquiera favorables para los catalanes, de hecho se han dado cuenta el tremendo bajón que han pegado,
que han pegado en todo el sistema y Madrid se ha favorecido. Yo no creo en el Estado centralista que implantó Cánovas ni el sistema radial. El otro día escuché muy bien a Simón Puig, el de Valencia, diciendo no, hay que hablar de sistemas perimetrales. Abunda en la idea mía del ferrocarril, la idea de un pobre tertuliano como yo, de Lisboa a Valencia, por la Mancha, por Extremadura, por La Serena, claro, hombre, hasta Barazatorta, como se ofreció en su momento y no se atendió. Quiero decir que si existe el beneficio de la duda de poder recomponer de cara a la opinión pública internacional, que nos está machacando con el tema, sobre un supuesto que en otros sitios sobra, como en Marruecos, y así nos refriegan por la boca Cataluña, que tiene bemoles, En esos temas hay que estar, en los problemas de Estado, en reconducir el Estado y posiblemente en hacer por tercera y última vez, a lo mejor una concesión, como hizo Azaña en su momento, mandando un interlocutor reformista que era Fernando de los Ríos, respecto de la primera promoción del Estado catalán, después se probó la República Española. Quiero decir que en esos temas hay que otorgar el beneficio de la duda, y termino, respecto de la posibilidad de que se pudiera reconducir el problema desde una concepción de Estado. Y en ese sentido tienen que estar el jefe de la oposición, Casado, y el presidente del gobierno, los dos grandes partidos, tenían que estar planteando una salida de Estado. Si la variante que hace... A mí me gustaría volver a escuchar a Felipe González después de la variante que ha hecho el Junqueras, que no es santo de mi devoción, lo he dicho muchas veces, pero me gustaría escucharlo. ¿Por qué? Porque puede abrir una vía, otras vías seguramente no inducen a seguir hundiéndonos en un problema que al final tenemos que salvar, porque Cataluña no se va a ir, evidentemente. Pero el mundo nos está viendo. Bueno, oye, tenemos que terminar, no sin antes rápidamente dedicar brevemente un pequeño tiempo a quien corresponda. Recuperemos esta sección. Gracias, domingo. Hombre, hoy está siendo un detallazo. Hoy sí. Ahora no. Que te falta pagarte una cerveza, Hago yo, sin problema. Pediríamos el dinero por ahí, pero no tomaremos. Bueno, en primer lugar, tema de perros. Y no va a ser solamente para criticar lo de perros. Hay también que agradecer. No se puede meter a todo el personal, a todo el que tiene un perro, en el mismo concepto. Porque es cierto que bastante pocas ocasiones, pero se ven cómo hay propietarios de perros que naturalmente hacen sus necesidades, se cagan o se mean, vaya, y llevan, y eso ocurre en otros lugares, llevan su botellita de agua con un poquito de detergente y llevan también sus bolsas. Si es pis, lo echan para que se disuelva eso y se limpie, y también recogen los residuos sólidos, vamos a llamarle así. Los excrementos. Y eso hay que agradecerlo. Ahora, del mismo modo, alcalde Antonio Rodríguez Osuna, ya es hora de que empieces a aplicar las ordenanzas para que quien no cumpla con las ordenanzas, es decir, quien lleve a un perro grande sin correa, quien lleve a un perro grande sin bozal, se le aperciba y en su caso también se le denuncie. La semana pasada hubo... Están asustando a la gente y sobre todo en la isla que va muchísima gente ahora. Perdona, Domingo, perdón, que la semana pasada la policía local, en el balance de actuaciones semanal que nos ofrece todos los lunes, sí detectó 2 denuncias por perros... por no cumplir con la legislación, pues entonces habrá que, y alguno con bozal, que yo no iba. creo que Antonio Rodríguez Osuna debe avisar a su tocayo Antonio Becerra para que toquen las campanas de Santa María, porque ya están aplicándose las ordenanzas a veces, en una mínima postura, por lo menos algo. Bien, Mérida sigue bastante oscura y se agradece que en algunos sitios estén poniendo luces, por cierto, ya utilizadas, de muy poca intensidad, pero cuando menos ya se empieza a cubrir ciertas cuevas nocturnas, cuando digo cuevas, tramos de verdadera negritud, aunque sea con luces ya utilizadas y de reciclaje, vamos a llamarle así. ¿Te refieres a la parte de la acera, en Farola, que está en la zona de otra luminaria hacia la acera, ¿no? Exactamente, vale. Porque ya es hora de empezar a iluminar las aceras y no las calzadas. Hay muchas baldosas sueltas en Mérida, muchas, tanto en zonas peatonales como en zonas de tráfico. Es vergonzoso la bajada de la calle del Puente, o como está la plaza,
o como está la calle Graciano, que algo se ha arreglado, pero no del todo. Entonces, eso hay que mirarlo. Y de nuevo, muchas gracias, generoso director. Antonio, a quien corresponda. Yo voy a decir una cosa con toda la solemnidad, para que me escuche el pueblo, por la autoridad moral que me otorga a mí, cuando siendo alcalde, me rompí el alma por ese Museo Nacional de Arte Romano, porque la historia del teatro romano es una historia que hay que contarla, porque es un cúmulo de casualidades. Pero yo estuve ahí y lo puedo contar. Estuve en la inauguración. Tienes que escribirlo, alcalde. Me tocó a mí, he escrito algo. Pero por la autoridad moral que me otorga a mí, me he roto el alma por ese museo, en todo su proceso de gestión, de construcción. Y sin licencia de obras, por cierto, no se podía otorgar ese volumen. Se hizo luego con Madrid, que aún se gestionaba el urbanismo, y luego pagó la empresa en especie y en dinero. O sea, es decir, es una historia muy bonita, es una historia muy interesante, pero por la autoridad que me da a mí, moral que me da a mí haber sacado adelante ese museo, y la declaración del conjunto histórico arqueológico de Mérida como patrimonio de la humanidad por la UNESCO, Cartagena de Indias 93, pero con un larguísimo proceso, por esa autoridad moral que yo pudiera tener al respecto, y que simplemente fue una obligación, yo pido solemnemente que el silo, visto lo que ha pasado en Benito Torresano, visto el volumen de mosaicos que hay en el suelo de Mérida, visto la herencia pétrea, la osamenta pétrea que diría Larra, que está ahí, sigo pensando y pido solemnemente a mi amigo Guillermo Fernández Vara y a mi amigo Osuna, que por favor el silo lo pasen a propiedad municipal, bien por acuerdo con quien lo compró o por expropiación, que ambos tienen competencia. ¿Para qué? Para albergar el gran espacio, el gran cajón arqueológico de Mérida complementario del museo, del Museo Nacional de Arte Romano. Posiblemente el mejor museo del mundo de mosaico romano, porque Mérida están ahí. El silo de Mérida, que lo gestione en la compra al propietario privado que lo vendió en la venta indebida que hizo el Ministerio de Agricultura, o lo expropien para que sirva para fines arqueológicos, ya que abrimos un nuevo camino impresionante en el que Mérida tiene un sitio de honor, posiblemente el más importante en mosaico, que está en el subsuelo. Dicho queda. Bueno, señores, imágenes teníamos precisamente del interior de ese silo, que en su día visitamos, Antonio, ¿lo recuerdas? Cámara en mano, ahí están esas imágenes. Nos vamos, no hay tiempo para más. Agradecer a... Muchas gracias, paz y bien. Gracias, Domingo Hidalgo, gracias, Antonio Vélez. Siempre un placer estar con vosotros. Vuestra presencia y vuestra opinión, y a ustedes agradecerles como siempre su atención, instándoles a que nos sigan en las redes sociales. Recuerden, en la página web de Televisión Extremeña y en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, y emplazarles, como no, una nueva edición de este programa será ya mañana jueves en torno a las 10 menos 25 de la noche. Hasta entonces, buenas noches y no olviden ser felices.